gusto estar en esta tarde con ustedes para hablar algo sobre cómo le va al mundo, cómo le va a Colombia, cuáles son las perspectivas, cuáles son los elementos positivos y negativos que estamos viendo para el 2024. Voy a hacer una pequeña introducción basada en los años que llevo de experiencia analizando la economía colombiana. Cuando yo salí de la universidad, Colombia era un país netamente cafetero. Y para entender la economía solamente se necesitaban básicamente dos cosas. Uno, cómo le iba a ir al precio del café y la cosecha cafetera. Eso claramente tenía un impacto sobre la producción, sobre la tasa de cambio, porque era nuestra principal exportación. Y el otro, por el lado de la inflación, básicamente había que saber cómo le iba a ir a la papa. El precio de la papa determinaba en buena medida lo que pasaba con la inflación. Hoy tenemos un mundo muchísimo más complejo. Colombia hace parte de unas corrientes de comercio, de movimientos de capitales internacionales, movimientos de servicios. Muchos colombianos trabajan hoy en día desde Colombia, pero realmente sus empresas, los empleadores, están por fuera del país. Así que somos un mundo absolutamente interconectado y eso hace que yo tenga que dar en mis presentaciones un contexto de cómo está el mundo. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de eso en la presentación. Vamos a hablar de la coyuntura y los riesgos internacionales para pasar a hablar de la coyuntura económica en Colombia. Una aclaración, el último punto está entre corchetes acá. No sé si tengamos tiempo, solamente si veo que hay muchos asistentes durmiendo, yo me atrevería a seguir con eso para que sigan durmiendo. Pero de resto, la idea sería poder avanzar sin eso, solamente si tenemos tiempo para ir sobre ese tema, pero sigue siendo un tema relevante para Colombia. Bueno, empezamos con el mundo. Año 2023. ¿Qué fue lo que sucedió en este año frente al año pasado? Aquí quiero que nos fijemos sobre todo en las barritas color amarillo. Nosotros veníamos en un proceso de recuperación después del COVID en el 2020, 2021, un muy buen crecimiento económico global. 2022 seguíamos digamos, en general con un buen crecimiento, pero en 2023 ustedes pueden observar cómo el crecimiento en el mundo se desaceleró y de hecho para 2024 estamos pensando que el crecimiento global va a continuar alrededor del 3%. Bueno, el año pasado sucedieron muchas cosas que están afectando el desempeño económico de este año. Tal vez la más importante, que sigue teniendo un impacto, está relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania. Tuvimos una afectación importante en términos de muchos commodities. Rusia representaba el 33% de las exportaciones mundiales de fertilizantes. Y obviamente a raíz del conflicto tuvimos un incremento muy significativo en esos precios que los colombianos estamos sintiendo a través de los aumentos en los precios de los alimentos. Y también tuvimos unos efectos importantes en términos de los precios del petróleo, precios de algunas otras materias primas, el trigo, el ajonjolí, el girasol. Todos estos productos importantes para la economía rusa y la economía ucraniana siguen afectados en general por lo que sucedió el año pasado. También tenemos un evento especialmente importante en el mundo en 2022 y 2023, que es el gran incremento en la inflación. La inflación mundial se aceleró el año pasado de una forma muy significativa. Este año, por fortuna, se está moderando,
pero obviamente la respuesta de los bancos centrales, no solamente Colombia, frente a este incremento en la inflación, fue precisamente incrementar las tasas de interés. Y el incremento en las tasas de interés tiene un impacto severo sobre la demanda y sobre el crecimiento global. Lo que está viviendo Colombia en este aspecto no es algo particular. Nosotros hacemos parte, y es un ejemplo más de cómo estamos globalizados, de lo que realmente hemos venido aplicando, o el Banco de la República ha venido aplicando en los últimos tiempos. En realidad vamos a ver muchas similitudes en varios temas entre Colombia y el mundo en los últimos años. Quiero que se concentren en las barritas color rojo en este gráfico, corresponden al crecimiento de los Estados Unidos. Para el próximo año, Estados Unidos se espera que crezca apenas el 1%. Es decir, va a haber una desaceleración importante el próximo año en términos del crecimiento de la mayor economía del mundo. ¿Qué ha venido sucediendo en los últimos días en términos de crecimiento global? Hoy estamos a 15 de septiembre y yo les traigo aquí una información al cierre del mes de agosto de cómo le fue al mundo. Este indicador se llama el PMI y mide cómo le está yendo tanto a las manufacturas como al sector de servicios a nivel global. Si está por encima de 50 estamos en expansión, si estamos por debajo de 50 estamos en contracción. Conclusiones de este gráfico. El mundo nos sorprendió con su buen crecimiento en el primer semestre de este año. En realidad, esto nos muestra que se creció en general a buenas tasas. Pero observen ustedes lo que viene sucediendo en los últimos meses, especialmente en los últimos 2 meses. Tenemos una caída, una contracción en el crecimiento de la manufactura a nivel global y tenemos una desaceleración importante en términos del crecimiento del sector de servicios. Estamos por encima de 50, significa que el sector de servicios crece, pero efectivamente tenemos que ser conscientes de que el mundo entra en una fase de menor crecimiento. ¿Qué está ocurriendo ahí? Especialmente el tema de las tasas de interés es el que ha determinado el menor crecimiento que estamos viendo. Bien, una de las preocupaciones que sin duda marca también lo que está ocurriendo hoy en el mundo son los pedidos manufactureros de bienes de capital. Quiero que se fijen en la línea color azul. Estamos aquí hablando del mundo. Aquí está el 85% de la producción en el mundo. Y ustedes pueden observar que los pedidos en términos de bienes de capital están cayendo, están por debajo de 50. Y todos sabemos que en Colombia, o en Estados Unidos, o en Cafarnaúm, cuando no hay inversión, estamos limitando las posibilidades de crecer hacia futuro. Entonces, es probable que tengamos un buen tiempo en el mundo de un relativamente flojo crecimiento, y eso tiene consecuencias sobre muchas cosas. La más importante, el commodity que responde más al crecimiento económico global, creo que ustedes lo saben muy bien, es el petróleo. Hoy en día tenemos el petróleo, la referencia Brent, por encima de los $90 por barril, pero me temo que si el crecimiento económico global y sobre todo la inversión no tienen un buen comportamiento, vamos a tener en 2024 muy seguramente una corrección en los precios de petróleo frente a los niveles que estamos observando hoy. Muy rápidamente, Estados Unidos es la excepción. El crecimiento de los Estados Unidos se ve bastante bueno, especialmente para el tercer trimestre de este año. Ustedes lo observan acá. Se espera que la economía de los Estados Unidos se acelere, pero las preocupaciones en Estados Unidos
son serias. Y voy a presentarles acá dos temas en los que creo que vale la pena que ustedes estén advertidos. El primer elemento tiene que ver con el comportamiento del mercado inmobiliario en Estados Unidos, donde estamos viendo una desaceleración y de hecho en un par de meses observamos caída en los precios de la vivienda en Estados Unidos, fruto del incremento en las tasas de interés. Obviamente, mientras tuvimos el COVID, las tasas de interés en Estados Unidos fueron muy bajas, los norteamericanos se volcaron a comprar vivienda. En la medida en que las tasas de interés han subido, la disposición a comprar vivienda ha bajado y los precios ya empiezan a reflejar una situación muy distinta. Y el otro elemento que creo que vale la pena comentar es el tema de los bancos. Resulta que también en Colombia, en Cafarnaún o en Estados Unidos, cuando uno tiene una fase alcista de tasas de interés, también hay una respuesta de los bancos para limitar la cantidad de crédito. Y la razón es muy sencilla. Cuando las tasas de interés suben, la capacidad económica de los clientes empieza a afectarse y los bancos tratan de proteger la calidad de la cartera, disminuyendo un poco la exposición frente a clientes o sectores un poco más riesgosos. Aquí les traigo, esta evidencia es para Estados Unidos, que muestra cómo los bancos, estas son encuestas a bancos, han venido aumentando sus condicionamientos para el otorgamiento de crédito, tanto en el sector de la construcción, el sector empresarial, los bienes de consumo, incluso para el sector hipotecario. Muy bien, se espera entonces que la economía de los Estados Unidos se desacelere por efecto del aumento en las tasas de interés, lo que está pasando con el mercado inmobiliario y lo que está pasando en términos de los bancos con menor disposición a dar crédito. Bien, yo voy a pasar por estas diapositivas, simplemente quiero hacer referencia a esta, la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos fue dada a conocer esta semana para el mes de agosto. Tuvimos un pequeño repunte del 3 al 3.7%. Los mercados alcanzaron a preocuparse un poco de si esto es un elemento que se va a sostener en el tiempo. Esto está realmente asociado al crecimiento que estamos viendo recientemente en los precios del petróleo y en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Cuando yo tomo otros indicadores de inflación que no tienen en cuenta los precios de los alimentos y la energía, que es la línea roja, o estas otras dos medidas, la situación es un poquito más tranquila. Estos otros indicadores muestran que la inflación en Estados Unidos sigue la baja, y esto es muy buena noticia, no solamente para Estados Unidos, para el mundo, porque es la antesala de la posibilidad de que Estados Unidos no siga incrementando las tasas de interés en los próximos meses. Es decir, la probabilidad de que hayamos llegado al pico de incremento en las tasas de interés en Estados Unidos es muy alta, y eso para todo el resto del mundo es en general una noticia positiva. Bien, voy a ir muy rápidamente sobre el tema de la coyuntura doméstica, con esta gráfica que yo la llamo la gráfica de la incredulidad. Y estoy seguro que si hubiera un poco más de luz y yo pudiera ver sus caras, ustedes van a ser también un poco incrédulos con esta gráfica. Quiero mostrarles algo que sucedió en Colombia en comparación con otros países en el mundo que nos hace realmente diferentes. Para esto lo que hago es tomar el PIB, el Producto Interno Bruto, de una muestra de países que incluye Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y la zona euro. Lo hago 100 en el año 2018 para poder comparar el comportamiento, y quiero que se fijen en la línea roja vivo, un rojo vivo, que muestra el caso colombiano. Colombia
en 2021 y en 2022 especialmente tuvo un comportamiento del PIB absolutamente atípico. Mientras que América Latina el año pasado creció a una tasa promedio del 3,9%, Colombia creció a una tasa del 7,3%. Y de hecho, es muy fácil calcular cuánto creció la economía colombiana desde el 2018. Porque si éramos 100 en 2018 y hoy en día estamos en 115, pues crecimos el 15%. Esa es la buena noticia. Si Colombia crece entre el 2018 y el 2023 un 15%, bastante por encima de esta muestra de países, significa que estamos creciendo bien, o hemos crecido bien en un periodo prolongado. La mala noticia es que el crecimiento que llevaba Colombia, especialmente el año pasado, en 2022, no era sostenible. En Colombia ocurrió lo que Alfonso López Pumarejo habría llamado prosperidad al debe. Crecimos, pero para lograr ese crecimiento el país se endeudó. El gobierno se endeudó manteniendo precios bajos de la gasolina, con una deuda con Ecopetrol, que solo el año pasado incrementó en 28 billones de pesos. El gobierno se endeudó a través de TES para financiar el gasto de ingreso solidario y subsidios monetarios a la población y de mantener un ritmo de gasto que ya otros países después del COVID habían eliminado. En Colombia no se hizo. La administración Duque no bajó su gasto en forma significativa y obviamente llegó la administración Petro con ganas de gastar más. Entonces, la buena noticia es que nos fue bien en crecimiento, la mala noticia es que este crecimiento no era sostenible, que hay que frenarlo porque las manifestaciones negativas de ese crecimiento se están observando en muchos ámbitos. El más importante, la inflación. Colombia tiene una de las inflaciones más altas. En este momento, entre todos los países que están acá, Colombia tiene la mayor inflación. Pero no solamente inflación, tenemos un déficit en cuenta corriente. El año pasado teníamos un déficit en cuenta corriente que era absolutamente insostenible. Estábamos gastando demasiado, un nivel de importaciones muy excesivo frente al nivel de exportaciones. Entonces, obviamente el Banco de la República ha venido haciendo su tarea. Yo comparto con mis colegas economistas de la Junta del Banco lo que se ha venido haciendo. Lamentablemente es doloroso, pero hay que frenar el crecimiento de la economía. Lo que les quiero mostrar de todos modos en esta gráfica es que si creciéramos este año el 0,9%, de todos modos el nivel de actividad económica sería bueno, incluso si la actividad económica cayera. Les advierto, las cifras que estamos viendo para agosto son de caída en el ICE, en la actividad económica, y muy probablemente septiembre también lo sea. Pues si llegamos a tener incluso una caída en la última parte del año que haga que este 1%, 0,9% no se dé, sino que la actividad económica se mantenga, en el balance a Colombia no le ha ido tan mal. Esta es la gráfica de la incredulidad. Veo que efectivamente muchos de ustedes aplican a esa percepción. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando con la economía colombiana? Lo que les comenté, Colombia creció el 11% en el año 2021, 7.3% en el año 2022, crecimientos bastante fuertes, pero sin duda las tendencias del crecimiento en Colombia son a la baja. Nosotros crecimos 0.3% en el segundo trimestre de este año. Como les digo, me atrevo a anticipar que en el tercer trimestre de 2023 el crecimiento de la economía colombiana será negativo. ¿A qué se debe eso? Bueno, la razón principal tiene que ver con el aumento en las tasas de interés, pero hay otros elementos detrás
que están explicando esa situación. A nivel de los sectores, la economía colombiana está creciendo menos en términos de las industrias manufactureras, que tienen una caída del 4%, la construcción con una caída del 3.7% y el comercio con una caída del 3.2%. Los bancos, las actividades financieras y de seguros crecieron el 22% en el primer trimestre y pasaron a crecer el 3.7% en el segundo, es decir, un frenazo absoluto. De estar a 120 kilómetros por hora se bajó a 30. Y lo que más nos preocupa desde el punto de vista de crecimiento en Colombia tiene que ver específicamente con la inversión. Fíjense ustedes que el consumo de los hogares también se está desacelerando fuertemente. Crecíamos al final del año pasado a una tasa del 4.5-4.6%. Bajamos a esta tasa en el primer trimestre, ya en el segundo trimestre el crecimiento fue de 0.9%, pero miren lo que ha venido sucediendo con la inversión. La inversión está cayendo el 7,8% real y obviamente en este año vamos a tener una caída de la inversión. Y esto no está asociado exclusivamente al crecimiento de las tasas de interés. Hay factores que tienen que ver con la confianza, hay factores que tienen que ver con lo que ha venido sucediendo en términos del mercado de vivienda, que han hecho que esta cifra del 7.8% sea la caída de la inversión más importante que tenemos desde el 2020. Quiero mirar con ustedes las condiciones para la inversión. Esta es una gráfica que produce Fedesarrollo. Es posible que algunos de ustedes en este salón contesten la encuesta de Fedesarrollo. Fedesarrollo pregunta si las condiciones económicas y las condiciones sociopolíticas para invertir son favorables o son desfavorables. Y frente al porcentaje que dice que las condiciones son favorables, resta el porcentaje que dice que son desfavorables. Obviamente, al ser una resta entre los que dicen que son favorables y son desfavorables, cuando es negativo significa que se considera que las condiciones para invertir no son favorables. Y exactamente eso es lo que estamos viendo en este momento. La línea roja me muestra que los empresarios en Colombia consideran que hay una gran mayoría de empresarios en Colombia que considera que las condiciones para invertir no son favorables y desde el punto de vista sociopolítico y desde el punto de vista económico también tenemos problemas. Es decir, y ya llevamos un buen tiempo de condiciones negativas para la inversión. Muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido con los últimos datos que han sido dados a conocer? Ya conocemos el balance de ventas de Fenalco para el mes de agosto. Esta encuesta es parecida de interpretar a la anterior. Fenalco le pregunta a sus afiliados si las ventas en el último mes fueron mayores o menores que en igual mes del año pasado. Cuando el balance es negativo, significa que hay más comerciantes que opinan que las ventas están para abajo frente al número de comerciantes que opinan que las ventas están aumentando. Entonces, lo que podemos decir es que el proceso de desaceleración en Colombia continúa y que obviamente el sector de comercio está siendo afectado. ¿Quiénes son los más afectados en este momento en términos de crecimiento? Las ventas de bienes durables, que ustedes ven acá, están cayendo a tasas superior al 30%. Dentro de estas ventas, las ventas de vehículos están cayendo más y en especial están cayendo, como lo vamos a ver, automóviles y las ventas de vehículos de carga. Son las que más contribuyen a este resultado negativo. Fíjense que en términos de no durables, los no durables son básicamente alimentos o productos farmacéuticos, bebidas, el crecimiento no es tan malo, pero en el caso de los bienes durables, que son los que responden a las tasas de interés, el crecimiento es negativo. Voy a pasar por esta diapositiva. El sector de la construcción, ustedes creo que lo conocen bastante bien.
ha tenido una caída muy significativa. En el mes de agosto se vendieron 1.6 billones de pesos en viviendas en Colombia. La cifra del año anterior había sido 2.9 billones. Y aquí hay problemas, obviamente relacionados con varias cosas. El aumento de las tasas de interés, el aumento en los costos de producción de vivienda y los cambios en las políticas de subsidios que la nueva administración ha venido aplicando, donde el criterio del gobierno es concentrar subsidios en la parte más pobre de la población, y obviamente hay una franja, especialmente personas o hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, que antes tenían la expectativa de recibir un subsidio y ahora, de acuerdo a la nueva política del gobierno, no lo van a recibir. Por fortuna, el tema de empleo nos ha favorecido. Aquí ha habido, la tasa de desempleo no se ha visto perjudicada a pesar del menor crecimiento, pero la calidad del empleo sí viene deteriorándose. Sobre el sector que ustedes representan, simplemente quiero mostrar, aquí lo que hago es analizar las relaciones que existen entre el PIB y diferentes actividades económicas en Colombia. La primera línea me muestra que el sector de transporte y almacenamiento es el que tiene mayor correlación con el PIB. Entre todos los sectores de la economía, es el que más correlacionado está con el PIB. Es decir, si el PIB es probable que tenga un crecimiento negativo en el tercer trimestre del año, me atrevería a inferir que el movimiento de carga por carretera en Colombia va a tener una variación negativa en el tercer trimestre. Y en términos de matrículas de vehículos nuevos, aquí vemos la contribución. Sin duda, los automóviles han sufrido una caída muy fuerte en términos de matrículas, pero en el caso particular de los vehículos de carga, la contribución negativa también ha sido bastante importante. Inflación. Nosotros creemos que vamos a terminar este año con una inflación cercana al 10%. Somos de los más elevados en términos de proyecciones para este año. Y ojo, para el 2024 pensamos que la política de tasas de interés del Banco de la República nos va a llevar por primera vez en 5 años a volver a cumplir la meta del Banco de la República, que es una inflación que está entre el 2 y el 4%. Aquí vamos a pasar raspando. La mala noticia, esa es la buena noticia. La mala noticia es que para cumplir la meta, las tasas de interés se van a mantener relativamente altas por más tiempo. Aquí les traigo el comparativo de lo que nosotros estamos pensando. Mis colegas de otros bancos o otras instituciones piensan que la meta de inflación del próximo año no se va a cumplir. Yo pienso que sí se va a cumplir, pero el costo es tener una senda de tasa de interés de política que va a ser mucho más moderada en términos de sus reducciones, especialmente en la primera parte del próximo año. Esta línea verde es lo que piensan mis colegas, esta línea roja es lo que estamos pensando en Davivienda. ¿Cómo viene deteriorándose la cartera del sistema financiero? El 7.4% del valor de los créditos está en mora y la tendencia es ascendente. Los bancos están teniendo menores utilidades. Para terminar, yo quisiera hablar de algunos de los elementos positivos y negativos que estamos viendo para el próximo año. Tenemos un eventual aumento del crecimiento en América Latina que nos puede ayudar. Hay mejores perspectivas de crecimiento para Chile, Brasil, Perú. Nosotros tenemos un buen intercambio comercial con ellos, especialmente en exportaciones no tradicionales. Eso es positivo. La desinflación en Colombia debe mejorar el poder adquisitivo del salario. Aquellos colombianos que reciben salarios mínimos o que sus ingresos se pueden indexar de alguna manera como el salario mínimo,
van a ver reflejado un incremento en su poder adquisitivo, porque si la inflación baja, anticipo el salario mínimo, estamos esperando que se incremente alrededor del 11,5% para el próximo año, y la inflación terminal va a ser del 3,9%, entonces hay una mejora en salario, en poder adquisitivo, eso es importante. Y bueno, tenemos los programas del gobierno que son bastante generosos. El gobierno está concentrando subsidios en menores hogares, pero a cada hogar le está aumentando la transferencia de 160.000 pesos hasta 500.000 pesos mensuales. Y eso obviamente tiene un impacto positivo sobre el consumo en algún segmento de la población. ¿Cuáles son los elementos negativos? Pensamos que el clima para la inversión es malo. Tenemos una tasa de interés que se va a demorar en reducirse para el 2024, especialmente en la primera mitad, y este tema de la vivienda que nos parece crítico. El efecto de las menores ventas de vivienda que estamos viendo en Colombia se siente especialmente en el segundo semestre del 2024 y en el 2025, porque estas ventas son en planos y significan que la actividad no va a ser más. ¿Perdón? Bueno, entonces, factores de riesgo, obviamente el tema de recesión en Estados Unidos. Algunos analistas suponen que va a haber recesión en Estados Unidos, otros no. El tema de las demoras en megaproyectos como la primera línea del metro de Bogotá, a mí me parece que esto es un suicidio. La economía colombiana necesita obras, especialmente de infraestructura relevantes como la primera línea del metro. Esto tendría un costo que nosotros calculamos que sería equivalente al 10% de la inversión en obras civiles en Colombia el próximo año, lo cual esperamos que no se dé. Y obviamente tenemos la repetición de fenómenos climáticos extremos o la extinción inusual del Niño. Estamos esperando que el fenómeno del Niño alcance su pico en octubre, el próximo mes, y que empiece a relajarse y dure hasta los primeros 4 meses del 2024. Pero recuerden una cosa, los meteorólogos son peores pronosticadores que los economistas, con lo cual esas proyecciones hay que tomarlas con alguna reserva. Yo creo que con eso terminamos, porque creo que estamos un poco cogidos de tiempo. Les dejo este cuadro que resume las proyecciones que tenemos en términos de las principales variables: crecimiento, inflación, tasa de política monetaria, tasa de cambio promedio, déficit fiscal, deuda neta del gobierno nacional central y déficit en cuenta corriente. Tenemos para el 2024 el gobierno, Banco de la República y la vivienda. Con eso termino, les agradezco mucho su atención. No sé si habrá tiempo para preguntas, pero con eso doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias. Me dicen que sí hay espacio para preguntas, así que bienvenidos. Dos preguntitas. El micrófono está disponible por ahí. Alguien simplemente levanta la mano. Atrás el micrófono prendido. No, todo clarísimo. Ah, por ahí. Por ahí tenemos. Sí, claro. Hay un anuncio importante, el día del registro, el miércoles, a una periodista de Canal 1 que cubría la conferencia del doctor Uribe. Ella se llama Ana Mercedes Ariza, se le perdió la cédula. No sé si alguien de pronto, sin querer la tenga cuenta, les pedimos ese favor que alguien revise si tiene la cédula de la señora Ana Mercedes Ariza, porque fue a la oficina de registro y sí, realmente se perdió ahí su cédula, pero quizás la tomó otra persona, ¿vale? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Camargo, por acá. Ok. Pues digamos que el mensaje
que nos deja es bastante pesimista, ¿no? Realista. No, está bien, pero es pesimista. Sí. Entonces, pues chévere tener, digamos, esa información tan bien resumida, pero de la misma forma me gustaría que nos diera algunos tips que a nivel empresarial nosotros debemos tener en cuenta, digamos, para poder sobrellevar esa crisis, ¿no? Porque así como ya está bien definido que estamos en una crisis, o que estamos enfrentando una crisis, o que la vamos a enfrentar, ¿qué debemos hacer? Porque pues queda uno preocupado, pero también yo no puedo llegar a la empresa a dar un mensaje de estos, sino también tengo que decir, está preocupante, pero vamos a hacer esto. Ok, perfecto. Bueno, pongamos en justa dimensión lo que hemos tratado de decir hoy. La última diapositiva les mostraba nuestras proyecciones de crecimiento. 1.1% para la economía colombiana en 2023 y 1.4% en 2024. Es decir, Colombia, al igual que el resto del mundo, se desacelera y vienen algunos meses difíciles, pero eventualmente el próximo año en términos de crecimiento es mejor que el 2023. No vamos a crecer a grandes tasas, pero efectivamente sí vamos a observar un punto de quiebre. Lo otro es que cuando tú llegas en términos de inflación a un 3% en 2024, lo que prevemos es que las tasas de interés del diciembre del 2024 en adelante van a seguir siendo relativamente bajas. Es decir, vamos a haber corregido esos problemas de prosperidad al debe de las que hablamos al principio de la presentación. Entonces, si bien en el corto plazo habría que decir que estamos en un periodo de bajo crecimiento, yo te diría que después de esto hay luz al final del túnel. Es decir, en términos de política monetaria, estaríamos observando a partir del 2025 tasas normales, tasas que vuelven a ser, no sé, en términos de política monetaria del 7% por parte del Banco de la República, con un beneficio para todos. Y esa es mi principal recomendación, especialmente para compradores de vivienda hoy en día. Porque el periodo de compra de vivienda tiene un rezago muy grande. Y lo que uno tiene que pensar cuando compra vivienda no es cuál es la tasa de interés hoy, sino cuál va a ser la tasa de interés cuando me entreguen la vivienda. Si la vivienda la van a entregar en el 2024 o 2025, para esa época vamos a tener unas tasas de interés bastante bajas. Entonces, a futuro, en términos de costo del dinero, en términos de actividad económica, somos bastante más positivos. Y yo creo que ese es el mensaje más importante. Estamos atravesando lo más duro de la crisis, el ajuste se está sintiendo con fuerza, pero en la medida en que Colombia corrige eso, alcanzamos tasas de inflación normales, vamos a llegar a una situación bastante mejor. Y esto, también debo decirlo, es también parte de lo que estamos viendo para el mundo. El 2025 realmente es un año de mucho mejor crecimiento económico global, porque lo que estamos observando en Colombia también se está replicando para el resto del mundo. Bajas tasas de interés y mayor crecimiento. Y yo creo que ese es el mensaje. ¿Sí? Por ahí tenemos otra pregunta. Creo que sería la última. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Henao. Tú nos das un escenario con estas proyecciones, como estamos viendo nuestra economía hoy. Mi pregunta es, ¿dónde se aprueben reformas que estamos escuchando? ¿Cuál puede ser el impacto y cuánto puede variar pues, lo que nos estás proyectando hoy? Ok, perfecto. Mira, yo creo que
el primer semestre de este año fue muy importante para nuestro país en términos de reconocer la institucionalidad que tenemos. Yo viví en Venezuela muchos años y muchos de mis colegas allá me decían, no, es que en Colombia vamos a tener un proceso como el de Venezuela. Yo les decía, no, las diferencias son muy grandes. Venezuela fue un país manejado por dictaduras y no había institucionalidad. En Venezuela no tenemos, las cortes no funcionan muy bien. La Asamblea Nacional es una asamblea que siempre estuvo de alguna manera replegada a los intereses del dictador. Estoy hablando de Pérez Jiménez y los dictadores del siglo XIX y principios del siglo XX en Venezuela. Colombia es distinta. Nosotros tenemos una institucionalidad que ha salido a flote no solamente con unas posiciones del Congreso que son, no vamos a avalar cualquier propuesta, y además tenemos unas cortes. Ahora se vienen los fallos de la Corte Constitucional sobre la reforma tributaria del 2022 y ahí vamos a tener algunas sorpresas interesantes en términos de algunos artículos que van a ser declarados inconstitucionales. ¿Eso qué significa? Significa que las reformas que de todos modos veamos que van a salir deben ser reformas que de alguna manera requerirán algún consenso. Hay algunas reformas de las planteadas que son vitales para Colombia. Yo sí creo que hay que hacer una reforma a las pensiones. No me puedo extender mucho en las razones por las cuales eso es así, pero especialmente yo te digo, este año el gobierno nacional transfiere a Colpensiones 22 billones de pesos porque Colpensiones no tiene los recursos para pagar las pensiones. Eso es uno de los argumentos para ver la necesidad que tiene Colombia de modificar su sistema pensional. En el tema de pensiones, lo crítico es el umbral a partir del cual se define que los colombianos coticen a fondos privados y cuánto cotizan a Colpensiones. Eso es vital. Ojalá sea de 2 salarios mínimos o menos para evitar subsidios exagerados en términos de pensiones. Yo creo que ahí se va a poder manejar. Esperamos que haya sensatez para ser pragmáticos y esa reforma creo que es positiva. El ministro Campo, el exministro Campo, había introducido un artículo muy importante en la reforma y es que las nuevas cotizaciones a Colpensiones no se van a financiar el presupuesto nacional. Se ahorran para financiar las pensiones, el gasto pensional de Colpensiones hacia futuro. Y creo que eso alejó el principal nubarrón que se veía en la reforma. Hay otras reformas mucho más complicadas, la reforma laboral, la reforma de la salud, donde yo creo que obtener los consensos va a ser mucho más difícil y donde las probabilidades de que algunas de estas reformas no se den son altas. Pero en términos generales yo creo que el mensaje es que Colombia tiene una institucionalidad que yo creo que es parte de lo que tiene que reconocer el nuevo gobierno, de tal manera que las reformas sean un poco más consensuadas y realmente construyen sobre lo construido. Pero es una pregunta muy importante. Muchísimas gracias a todos, les deseo muchos éxitos en el resto del evento. Nuevamente muchas gracias. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.